Hola y saludos. Bienvenidos a otro episodio de Estableciendo su Nombre, explorando la anchura y la profundidad del carácter de Dios. Todo el propósito de este programa es llevar a la vanguardia de nuestras mentes y vidas quién es Dios y qué representa para nosotros hoy. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí con ustedes de nuevo y he estado esperando nuestro tiempo juntos toda la semana. Entonces vamos a tomar un momento, unos minutos para agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de pasar un tiempo en su palabra aprendiendo más sobre Él y su naturaleza o su carácter multifacética. Amén. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Padre, por lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú deseas una relación íntima con tu pueblo, Señor, y te damos gracias por los recursos que tú pones enfrente de nosotros, Señor, para ayudarnos en ese propósito, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre, que sea un tiempo de aprendizaje, Señor, de sanidad, de crecimiento, Señor, y que nos ayude, Padre, a seguir caminando sobre el camino que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a ver otro atributo interesante y revelador del carácter de Dios hoy. Y es importante conocer este nombre de atributo con respecto a nuestra relación con Él, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ok. Ahora, solo un par de cositas antes de comenzar. Por favor, si conoces a alguien a quien le encantaría sumergirse en este viaje junto a ti, hácelo saber. Comparte el enlace de este episodio con cualquier persona que creas que podría beneficiarse de él. Además, si sientes que el tiempo dedicado ha sido valioso y aprendiste algo, te edificaste o simplemente estás contento y feliz de haber pasado un tiempo conmigo aquí, por favor, dale me gusta, comenta y comparte el enlace de nuevo, ¿verdad? Sus interacciones son invaluables para los algoritmos del mundo del Internet, para hacer llegar este mensaje y otros similares en la red mesiánica de Lamb Network. Y juntos podemos ayudar a traer este reino de Dios a la tierra. Ok, ahora podemos entrar a lo bueno de este programa, ¿sí? Al comienzo de cada uno de estos episodios hay un par de puntos que quiero reiterar o recordar. Y la razón por la cual lo hago es doble. Uno es, si esta es su primera vez aquí, quiero que sea consciente de la base sobre la que estamos construyendo este estudio, esta serie. Y dos, creo que son puntos fundamentales y claves para reforzar las verdades que descubriremos sobre la naturaleza de Dios y cómo la naturaleza de Él se relaciona con nosotros y nuestro viaje de fe. El primer punto es que a medida que recorremos este camino que Dios ha puesto ante nosotros, rápidamente nos daremos cuenta de que el proceso de explorar la anchura y la profundidad del carácter de Dios nos va a enseñar no solo acerca de Él, sino también de nosotros mismos. El segundo punto es que Romanos 1:20 es el versículo clave o el versículo fundamental, si podemos decirlo así, para toda esta serie o estudio. El escritor nos hace saber que desde los cimientos de la tierra, Dios comenzó a darse a conocer en todo lo que Él hizo. Cada palabra que Él sopló para traer la creación a la existencia lleva consigo el peso de su presencia, su naturaleza y su gloria. Y primero, Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Ok? Bueno, el tercer punto se encuentra en el título de esta serie, que es Estableciendo su Nombre. La forma en que podemos comenzar a hacer esto es mirando lo que la palabra dice con respecto a su nombre.
Y hay un par de versículos clave que me gustaría resaltar con respecto al nombre de Dios. Vamos a ir aquí. A ver, Éxodo 9:16 dice, sin embargo, yo os he dejado estar de pie por esta razón, para mostraros mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Acordémonos que este versículo está basado en el evento que toma lugar cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón para que Faraón pueda dejar ir el pueblo de Israel para que lo sirvan, ¿verdad? Ahora, a ver aquí, el Salmo 83:19 dice, hazle saber que solo tú, cuyo nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, eres el Elión sobre toda la tierra. Y acordémonos otra vez que este es un salmo de Asaf, y Asaf fue un músico y un sacerdote durante el tiempo de David y Salomón, un levita, perdón. Y que él cantó esta oración como parte de un salmo en un momento de crisis nacional. ¿Ok? Y después tenemos Ezequiel 39:7 que dice, así que daré a conocer mi santo nombre entre mi pueblo Israel. No dejaré que mi santo nombre sea profanado más. Las naciones sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el santo de Israel. Amén. Ahora, vamos a seguir. Como pueden ver, al mirar estas referencias de versículos, todos estos pasajes tienen lugar en diferentes momentos de la Biblia. Sin embargo, el tema subyacente es el mismo. Dios quiere dar a conocer su nombre en la tierra y que su pueblo tenga una relación de pacto con él. Verás a lo largo de las escrituras que siempre se trata de traer a los hombres y mujeres, a su pueblo, de vuelta a relación con él, con Dios, ¿verdad? Ok. Ahora, y esto nos lleva al cuarto punto, el último, ¿verdad? Estableciendo nuestra premisa, ¿ok? ¿Y qué es una premisa? Bueno, una premisa es una declaración o proposición anterior de la que se infiere otra o se sigue como conclusión. Por ejemplo, si la premisa es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. O también es basar un argumento o una teoría. Por ejemplo, las reformas se basaron en nuestros hallazgos, ¿ok? ¿Por qué es esto importante? Ninguno de nosotros fue creado en el vacío. Todos somos producto de nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, que fue escrita para un pueblo que también tenía sus experiencias, su entorno, sus tradiciones, su cultura, su idioma, todos los estamos haciendo a través de un lente, ¿cierto? Entonces, al establecer una premisa, podemos determinar nuestro punto de partida y construir a partir de ahí. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra premisa? Bueno, nuestra premisa es que Dios desea una relación con su pueblo, Dios desea que sepamos quién es Él y Dios desea que lo busquemos. Así que ahora tenemos nuestros cimientos, ¿cierto? Y comenzaremos a construir algunos muros. Estamos en una misión como Nehemías para construir los fuertes muros de nuestra fe. Y el deseo de mi corazón es que el episodio de hoy ayude a hacer precisamente eso. Tengo que decirles que mientras estoy preparándome para estos programas cada semana, rápidamente estoy viendo la obra de Dios y cómo se entrelaza en los pasajes que estamos estudiando. Y cada semana entro al estudio con ojos frescos, ¿verdad? Buscando que Dios me dé una palabra, que sea una palabra para hoy, una palabra que puede tocar corazones y mentes hoy, ¿verdad? Y lo que estoy notando es que a través, conforme vamos en esta jornada juntos, lo que veo es que Dios continúa tejiendo su verdad y va uniendo ideas y va reforzando lo que estamos tratando de establecer aquí. Entonces, el atributo de Dios que vamos a centrarnos, en la que nos vamos a centrar hoy, es el Erech Apaim Avija Tanhumim, ¿ok? Es
muchas palabras, yo sé, es un poquito enredado, pero ahí lo tienen en hebreo y en español, bueno, transliterado, ¿cierto? Y lo que Elerek Apaim Abija Tanjumim significa es el Dios de toda paciencia y consolación. ¿Ok? Nuestro versículo para hoy viene de Éxodo 34:6, que dice así: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Ven? Ahora, si nos acordamos de este pasaje, de este versículo se encuentra en el pasaje en Éxodo que habla cuando Dios llama por segunda vez a Moisés a que suba al monte para darle las tablas de la ley, ¿verdad? La Torá escrita. ¿Se acuerdan que lo que había sucedido, que la primera vez que Dios pidió que Moisés subiera, Moisés tomó bastante tiempo y durante ese lapso de tiempo el pueblo de Israel se puso impaciente y le piden a Aarón que haga un Dios, una imagen, algo que pueden seguir, porque dicen, nosotros ni siquiera sabemos lo que pasó con Moisés, puede ser que esté muerto y necesitamos a alguien que nos guíe por este desierto, háganos una imagen. Aarón lo hace, sale el becerro de oro, conocemos la historia, e incluso bastantes personas mueren cuando Moisés baja y ve el desastre que el pueblo ha cometido, ¿verdad? Entonces pasa un tiempo y Dios una vez más llama a Moisés que suba al monte y le dice, vamos a hacer esto de nuevo, porque de nuevo él quiere dar la oportunidad al pueblo de Israel para que tengan una relación con él y quiere establecer las bases de esa relación. Entonces llama a Moisés. Cuando llama a Moisés y le da las tablas de la ley, entonces pasa lo que sucede en el versículo 6, que pasa el Señor delante de él y dice estas palabras, ¿verdad? Y las palabras claves en este versículo son lento para la ira. ¿Ok? Y ahora vamos a desmenuzar este carácter de Dios para entenderlo un poquito más. Como vemos aquí, el Elerek Apaim, él, ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Él es la forma singular para decir Dios. Se puede usar en formas generales como cualquier Dios cuando se habla en la palabra de los dioses paganos, pero en este instante estamos hablando del Dios verdadero, de Jehová. Pero él es el singular de la palabra Elohim, que es el plural. Si se acuerdan, cuando hay una I y M al final de una palabra y es una palabra masculina, indica una palabra plural. Entonces, Elohim es dioses, él es Dios. Erech significa largo o estrechar. Erech proviene de la raíz hebrea de Aleph, Resh y Haf, que significa alargar, largo o estirar, estrechar algo, ¿verdad? A ver, sí, estirar algo. La palabra apaim proviene de la palabra hebrea af, Aleph, Fei, que significa fosas nasales y también significa ira, ¿ok? Y esto, el Elerek Apaim, es una representación antropomórfica de Dios. Lo que significa eso es que Dios no tiene nariz en sí, ¿cierto? Porque no es algo físico, pero es una representación que nos ayuda a entender más de cerca su carácter. Es como cuando hablamos del brazo extendido, el brazo largo de Dios, ¿verdad? Como en Números 11:23. Adonai le dijo a Moisés, ¿es el brazo de Adonai demasiado corto? Ahora verás si mi palabra se hará realidad para ti o no, ¿verdad? Está hablando del brazo largo, el brazo corto, el largo de Dios, ¿verdad? El brazo extendido de Dios. Entonces, vemos ahí estas frases, estos términos que nos ayudan a entender más a Dios, ¿ok? Ahora,
Se considera que una persona de mal genio o iracundo es una persona que bar apaim, que tiene la nariz corta, ¿verdad? Y lo vemos en Proverbios 14:17 que dice, el hombre pronto a la ira, pronto a la ira, obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Esa palabra, esa frase, y el hombre pronto a la ira, es Kesar Apaim, que significa iracundo, de mal genio. Cualquiera similitud en lo actual no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero porque yo tengo la nariz corta, pero sí, para que vayan entendiendo un poquito más de lo que significa estas frases, porque son términos que se usan bastante en la palabra. Es más, si no me equivoco, se usa el término nariz más de 200 veces en la palabra, y casi en todas eso tiene que ver con enojo. Es la parte del cuerpo que se identifica como parte del enojo. Y aquí, entonces, vemos la importancia de la cultura o el papel que juega la cultura y el idioma en lo que nosotros leemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en una nariz larga, el Erekapaim, es un modismo en hebreo para uno que es lento para la ira. Pero en inglés se considera un modismo en inglés una persona que es mentiroso cuando tiene una nariz larga. Entonces ahí podemos ver la importancia o el papel que juega la cultura y el idioma cuando estamos leyendo la palabra. ¿Ok? Puede significar para algunos un mentiroso o puede significar una persona que es lenta para ira. Y tenemos que entenderla, tener nuestras bases para poder entender la palabra, a ver qué es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Ok? Ahora, si seguimos aquí, porque el nombre de este atributo era bastante largo, en realidad es como 2 en 1. El segundo nombre, perdón, entonces si vemos aquí, el Dios de una nariz larga es el Dios que es lento para la ira, el Dios de toda paciencia, ¿ok? Ahí vemos la frase que generalmente se usa en hebreo, es el Dios de toda paciencia con respecto al Erek Apaim, ¿ok? Pero así es como se llega a esa conclusión. Ahora, ¿por qué dicen que es el Dios de la nariz larga? La razón por la cual se usa este término es porque cuando una persona está enojado, normalmente tiene unos gestos que normalmente se ven cuando una persona está enojada, ¿verdad? Y es que inhalan fuerte y las fosas nasales se le abren y es algo físico que uno ve, ¿cierto? Pero si una persona tiene una nariz larga, el tiempo que toma para que la respiración o para que el aire llegue, ¿verdad? Donde tiene que llegar, entonces es más largo el camino para ese aire, ¿verdad? Entonces, el tener una nariz larga indica que cuesta mucho que Dios, que sea lento para la ira, que cuesta mucho porque tienen una nariz larga, ¿ok? Y entonces, con eso, entonces vamos deduciendo que el Dios de la nariz larga es el Dios que es lento para la ira, y otra forma de decirlo es el Dios de toda paciencia. Ahora, la segunda parte de este atributo es Avi Ha Tanjumim, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora, Avi es la forma, perdón, hablamos un poquito de esto la semana pasada. Av es la palabra para padre, ¿ok? Cuando uno ve la I al final de una palabra, muchas veces lo que significa es mío, es posesivo, ¿verdad? Entonces es mi padre. Abba es la forma más, un término más como íntimo, menos formal. So tenemos Ab, que es padre, Abba, que es menos formal, y Avi es mi padre, ¿ok? La palabra Ha es, es el artículo definitivo en hebreo. So, él
él, y no estamos hablando de el Dios, sino él como el artículo definitivo, ¿verdad? Y Tanjumim significa, proviene de la palabra Nihum, que significa consolar, consolación. Entonces tenemos el Dios de el Dios de consolación. Y lo podemos ver aquí un poquito más. A ver aquí. Entonces tenemos Avi, Ha, Tanjumim, consolación. El sustantivo proviene del sustantivo que es Nihum, que es consuelo, ¿ok? Pero si vemos aquí, el verbo es Naham, que es consolar, ¿ok? Y cuando estaba analizando estas palabras para tener, para entender un poquito más lo que este atributo, este nombre significaba, se me vino a la mente una imagen bastante interesante y se lo voy a demostrar aquí. Esto es una representación de lo que yo vi en mi mente. Y es esto. El Ere Capaim, Avija Tanjumim, es el Dios de toda paciencia y consolación. ¿Ok? Y lo que yo vi fue esa nariz larga que toma tiempo para que suba, ¿verdad? El aire, que es lento para la ira. Pero también la palabra Naham, significa consolación, también significa soltar como una respiración, soltar la respiración y respirar fuertemente. Entonces, ¿cuál fue la idea que yo vi cuando yo estaba pensando en esto? Es que Dios es lento para la ira, ¿cierto? Entonces, Él respira profundo, Él inhala profundamente, ¿verdad? Y tiene paciencia con nosotros. Y hacemos cosas y fallamos. Y tratamos otra vez y fallamos. Y estamos en esa situación, nos encontramos, ¿cierto? Pero Dios toma mucho tiempo y nos da muchas oportunidades y es paciente con nosotros. Pero hay momentos cuando es tiempo de exhalar, ¿verdad? Ya Él ha inhalado y es tiempo de exhalar. Pero aún cuando Él exhala, y hay tantas referencias que tenemos en la palabra de que cuando Dios respira profundo, que la nariz representa el enojo y la ira de Dios, y Él se enoja con su pueblo porque el pueblo ha hecho cosas. Dice que literalmente en algunos versículos que vamos a ver, dice que fuego sale y humo sale de su nariz de tanto enojo que Él tiene. Pero aún cuando Él hace eso, la imagen que tenemos de Avihan Tanjumim es que aun cuando él hace eso, siempre detrás de ese enojo está la idea o está el concepto de consolar, de que eventualmente él quiere recoger a su pueblo y traerlo cerca una vez más, de confortar al pueblo, de consolar, traer restauración. Y para mí eso fue bastante poderoso porque por ejemplo, yo como madre, con mi hijo, hay veces que él hace cosas y me enojo, ¿verdad? Ya le he dicho 10 veces que haga la cama y que limpie su cuarto y no lo ha hecho, etcétera, o cualquier cosa, y me enojo, ¿verdad? Y le he dado oportunidades y no lo hace. Y yo me enojo y lo puedo castigar y puedo decir algo, pero siempre detrás de eso está la idea de que nos vamos a reencontrar y vamos a poder venir juntos otra vez y restaurar esa relación que estaba ahí. Y hay versículos y está la idea que en la palabra que dice que por un momento quité mi cara, ¿verdad? Porque estaba enojado, Dios dice, pero yo volveré a traerlo cerca a mí. Y eso es una imagen para mí bastante fuerte cuando yo vi este nombre. So, tal vez de todo lo que enseñé hoy, el Ere Capaim, Avija Tanjumim, sea una frase que usted diga, ¿y qué fue lo que ella dijo? Yo no me acuerdo de esas palabras en hebreo que significan algo de la nariz larga, que esto y lo otro. Tal vez no se acuerden,
Pero si pueden mantener en sus mentes y guardarlo en el archivo de lo que usted piensa de Dios, la idea que Él es lento para la ira y que toma mucho tiempo para inhalar, y aun cuando es tiempo de exhalar y que Él está enojado, que siempre está la idea de confortar, de consolar y de restaurar, ¿verdad? La relación con nosotros. Otra imagen que vino a mi mente cuando estaba pensando en todo esto, tal vez porque soy mamá, pero otra imagen que vino a mi mente es de una mamá con un montón de niños pequeños jalándola, ¿verdad? Y clamando por ayuda. Y pensé en cómo es que Dios a veces, tal vez, para entenderlo de una manera, se siente así, ¿verdad? Porque Él tiene paciencia con nosotros. Y pedimos y lloramos y gritamos y le jalamos, ¿verdad? Diciendo, Señor, es que necesito esto, ¿verdad? Y tenemos una imagen clara, un ejemplo claro, por ejemplo, con los hijos de Israel en el desierto, cuando decían, pero es que nos trajo aquí y no hay agua. ¿Y por qué nos trajo hasta aquí para hacernos morir de sed en el desierto? Es que no tenemos comida. ¿Por qué mejor nos hubiéramos quedado en Egipto? Por lo menos ahí teníamos comida. Aquí no tenemos nada. Es que, bueno, ya no quiero la comida que me dio, quiero otra cosa, ya estoy aburrida, ¿verdad? No, yo como mamá, por lo menos, he experimentado cosas similares en una escala muchísimo más pequeña, obvio, con mi hijo. Y más bien no sé cómo las mamás con varios hijos lo hacen, porque a veces uno siente que se quiere jalar los pelos, ¿verdad? De la frustración, de tratar de ser paciente y de enojarse, ¿verdad? Pero Dios, como es Dios y hace las cosas con excelencia, aun cuando Él ha sido paciente y demuestra su enojo, siempre da la oportunidad de restauración al final. Y es un buen ejemplo para nosotros como padres para poder tratar de mantener la calma, de mantenernos ecuánimes, ¿es la palabra? Creo, mi mamá no está aquí para corregirme, no sé. Después me va a decir, pero para mantener la calma y mantenernos estables cuando las situaciones difíciles vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Porque nosotros, cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil, es fácil enojarse, es fácil perder la paciencia cuando uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, esa imagen vino a mi mente cuando estaba pensando en todo esto y tratando de relacionar y entender cómo es que Dios se revela a través de este atributo. Ahora, si se acuerdan, el versículo clave para este atributo es el versículo Éxodo 34:6. Y quiero hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí, perdón. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Verdad? Ahora, como les expliqué antes, Dios habla con Moisés en este momento para tratar otra vez de darle una oportunidad a Israel para entrar en pacto con él. Y si vemos un poquito antes de este versículo, vemos en el versículo 1, empezando en el versículo 1, dice, Adonai le dijo a Moisés, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre ella las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Prepárate por la mañana, sube al monte Sinaí, preséntate a mí ahí en la cima de la montaña. Nadie debe venir contigo y no dejes que nadie sea visto en toda la montaña. Incluso los rebaños y manadas no deben pastar frente a esta montaña. Así que talló 2 tablillas de piedra como la primera. Entonces Moisés se levantó temprano en la mañana, subió al monte Sinaí, como Adonai
le había ordenado y tomó en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces Adonai descendió en la nube y se paró con él ahí mientras invocaba el nombre de Adonai. Y dice, entonces Adonai pasó ante él y proclamó, Adonai, Adonai, el Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en bondad amorosa y verdad, mostrando misericordia a 1000 generaciones, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ninguna manera dejando impunes a los culpables, sino trayendo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés rápidamente inclinó la cabeza hacia la tierra y adoró. Y si se acuerdan la semana pasada, la palabra que usa ahí es baraj, si no me equivoco, que es la palabra que se usa para alabanza. ¿Se acuerdan? Ok. Él dijo, si ahora he encontrado gracia en tus ojos, mi Señor, deja que mi Señor, por favor, vaya entre nosotros, aunque este sea un pueblo de cuello rígido. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu propia herencia. Lo captaron la idea. La idea aquí o lo importante de este versículo es cuando dice lento para enojarse, lento para la ira. Y creo que es tiempo que tengamos una conversación. Porque hoy en día, lo que he escuchado muchas veces es que el creyente moderno le gusta enfocarse en las maravillosas características de Dios que les conviene. Dios es amor. Dios ama al pecador y odia el pecado. Jesús me ama. ¿Cuánto de nosotros hemos escuchado este versículo? Por ejemplo, porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Hoy en día escuchamos mucho, o yo he escuchado muchos sermones acerca de cómo Dios está a mi favor y cómo Dios quiere prosperarme. Escucho mucho acerca de lo que Dios tiene planeado para mí, pero realmente casi nunca escucho acerca del papel que yo juego en todo esto y cuál es mi responsabilidad. Porque si miramos otra vez y de cerca la escritura, la relación entre Dios y su pueblo siempre es a través de un pacto, ¿verdad? Y el centro de todo eso es el pacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hay 2 partes que juegan cuando hay un pacto, ¿verdad? Hay 2 entidades, ¿verdad? Está Dios y estamos nosotros en este ejemplo. Entonces, cada parte tiene un papel que desempeñar en el pacto para que funcione. Y yo creo, o por lo menos lo que yo he visto muchas veces, es que hay creyentes hoy en día que han degradado a Dios al llevarlo al nivel de un genio. Y puse esta imagen porque esto fue lo que me imaginé cuando estaba pensando en esto. Si se acuerdan de la película Aladdin, ¿verdad? Que el genio dice, tengo tantos poderes, pero lo que tengo es un espacio tan chiquitito donde puedo vivir, ¿verdad? Y esto es lo que yo me imaginé. La mayoría de las veces tratamos de encasillar a Dios en esta idea de que es un genio, de que Él tiene que estar a la disposición mía, que en realidad lo que Él tiene que hacer es contestar mis oraciones a como yo pienso que debería de contestarse, ¿verdad? Responderlos. Y no tomar en cuenta todo lo que Dios dice a su pueblo. Siempre tiene que ver con mucho más siempre tiene que ver con mucho más que simplemente darnos cosas, sino que Él siempre tiene
propósito con lo cual Él hace las cosas, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo en Éxodo 34, dice, entonces Él dijo, estoy haciendo un pacto. Ante todo el pueblo haré maravillas, como no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Todas las personas entre las que están verán el trabajo de Adonai, de Jehová, porque lo que voy a hacer contigo será increíble. Qué impresionante, ¿verdad? Dice, obedeced lo que os estoy mandando hoy. He aquí voy a expulsar a los amorreos, cananeos, hititas, perecitas, hivitas y jebuseos entre vosotros. Cuídense y no hagan ningún pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, o se convertirán en una trampa entre vosotros. En su lugar debes derribar sus altares, romper sus pilares y cortar sus postes de acera. Porque no debes inclinarte ante ningún otro Dios, porque Adonai, Jehová, está celoso de su nombre. Él es un Dios celoso. Y para que tengan una idea, vamos a estar hablando del Dios celoso en un futuro, ¿verdad? Una vez un profesor me dijo en una de mis clases, porque estoy haciendo mi maestría ahorita, yo tenía que escribir un sermón y la crítica que dijo de mi sermón era que yo tal vez podía asustar a la gente porque presenté a un Jesús aterrador. Yo estaba hablando sobre Jesús y Zaqueo y dije que así como Jesús le dijo a Zaqueo, hoy vengo a tu casa, entonces lo que yo dije fue, ponga su casa en orden porque Dios quiere visitarte hoy. Y se pensaba que tal vez podía asustar a la gente y no presentar un Mesías, un Jesús agradable o amoroso al decir eso. Y el primer pensamiento que vino a mi mente cuando escuché eso fue, bueno, cuando Dios estaba tirando las mesas de los cambiadores de dinero en el templo, tal vez eso podría ser un poco aterrador, ¿verdad? Tal vez no siempre es que vamos a ver a Dios en una forma placentera y todo bueno, ¿cierto? En otra ocasión, en un estudio bíblico, se estaba discutiendo sobre algunos momentos bastante intensos en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces. Y una mujer dijo, uy, realmente a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento. Prefiero y me quedo con el Dios del Nuevo Testamento. Él es amoroso, Él es bueno. El Dios del Antiguo Testamento es tan sanguinario y es muy feo. Y hablaba como si estuviéramos tratando con dos deidades completamente diferentes, como si el Dios del Antiguo Testamento no fuera el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. No dándose cuenta de que la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es simplemente la hoja que lo separa, ¿verdad? Yo siento que a veces tal vez nos estamos olvidando con quién estamos tratando. Dios es asombroso, más allá de cualquier otra cosa. Él es todopoderoso. Él es Dios. Y sin embargo, si nos acordamos de nuestra premisa, Él desea una relación con nosotros. Pero no te dejes engañar. Dios quiere ser el único con quien tú hagas un pacto. No pueden haber terceros por intermediarios en esta relación. Tuve una situación esta semana pasada que mi mamá se dio cuenta de que su pasaporte estaba expirada y ella quiere viajar internacionalmente a Costa Rica. Entonces ella me dijo, por favor, averígüeme lo que tengo que hacer para renovar el pasaporte, porque las cosas han cambiado con lo que ha sucedido en los últimos años con COVID y todo el asunto. Hay muchos cambios en las oficinas del gobierno y cómo el sistema y la forma en hacer las cosas. Entonces, cuando estaba buscando información,
Anteriormente a esto, si uno tenía un problema con el pasaporte expirado, vencido y tenía que viajar pronto, uno podía ir a una agencia de pasaportes en ciertos lugares. Hay ciertos lugares en el país donde uno puede ir. Por ejemplo, nosotros vivimos en New Jersey, el más cerca para nosotros que es en Filadelfia, Nueva York, y uno podía ir y había una oficina ahí y había un teléfono fuera de la oficina. Uno iba al teléfono y llamaba y pedía una cita y la cita podía ser tan rápido como en los próximos 5 minutos, dependiendo, o sea, uno hacía la cita, pero la cita era para ese mismo momento. Le daban un número a uno se sentaba y lo llamaban, tenía que pagar uno un precio más elevado para hacer las cosas más rápidas, pero uno podía salir ese mismo día con el pasaporte en la mano. Hoy en día el proceso del pasaporte por correo aquí está durando entre, creo que son 8 y 11 semanas. Y para uno hacerlo más rápido es entre 5 y 7 semanas. Y eso no iba a funcionar para lo que mi mamá necesitaba hacer. Entonces decía que uno ahora tenía que llamar otro número. Ya no está el teléfono fuera de la oficina, sino que uno tiene que llamar por teléfono y hacer una cita. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Hay compañías que han estado llamando a este número y cogiendo las citas para sacar el pasaporte rápido. Y lo que se podía hacer antes es que se podía coger esa cita y transferírselo a otra persona. Entonces, ¿qué era lo que hacían? La compañía llamaba, cogían las citas y después lo vendían a las personas afuera a un precio más elevado todavía del precio elevado que le daban para hacerlo rápido. Entonces ese era el negocio que se tenía. Entonces lo que leí fue que ahora uno no puede cambiar, transferir la cita para otra persona, y eso era para tratar de quitar estos intermediarios del camino para que las personas que realmente necesitan un pasaporte rápido, por ejemplo, usted tiene un familiar que se está muriendo en otro país o hay un accidente, etcétera, lo que sea, y uno tiene que viajar inmediatamente y no tiene el pasaporte al día, puede obtener un pasaporte más rápido, ¿ok? De la misma manera, Dios quiere ser el único que hace un pacto con usted y conmigo. Y no quiere personas entre medio de todo eso. Él quiere ser el único, él y usted, él y yo, ¿verdad? Ahora, si vemos el Erecapaim, Abit Hatan Humim, podemos ver aquí, vamos a hablar un poquito más sobre este concepto de Dios y la compasión, la consolación que Dios trae. Y quiero dar unos ejemplos. Y para ver eso tenemos que ver la ira de Dios, ¿ok? Y tenemos el versículo Salmo 18 del 6 al 8 y dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Hubo humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Y ahí podemos ver la ira de Dios. Y creo que el salmista lo dice tan bien cuando dice en el Salmo 76:7, tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Wow, ¿verdad? Ahora, si seguimos, vemos algo interesante. La ira de Dios en Jueces 3:8. Aquí, ¿qué dice? Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. No sé si se acuerdan hace un tiempo atrás que hablamos de Gedeón con Jehová Shalom, el atributo de Dios. ¿Se acuerdan? Y cuando hablamos de eso, sobre la historia, hablamos de que esto fue durante un periodo de tiempo en específico para el pueblo de Israel,
¿verdad? Y lo que hablamos es que pasó un tiempo cuando Israel entraba y conquistaba y estaba en un lugar, pero a pasar del tiempo, ellos se desviaban y hacían cosas malas y causaban que la ira del Señor, ¿verdad? Que el momento de exhalar llegara. Y entonces Dios los castigaba y los entregaba en manos de los enemigos. Y lo vemos en Jueces 3:1-8, ¿verdad? Porque lo que dice es, en el versículo 5, si nos enfocamos ahí, dice, pero Bené Adonai, Bené Israel, se estableció entre los caneos, los hititas, los amoreos, los perecitas, los hivitas y los jebuseos, y tomó a sus hijas para sí mismas como esposas, dio a sus propias hijas y a sus hijos, y adoró a sus dioses. ¿Qué significa eso? Es que se desviaron y empezaron a hacer cosas que iban en contra de ese pacto que Dios había hecho con ellos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces, como resultado, entonces, Dios se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Desde el comienzo del capítulo 3 que estamos leyendo aquí, hasta el momento en que encontramos a Gedeón, cuando hablamos de él unas semanas atrás en el lagar, han pasado más de 200 años, 206, por cierto, con la ira de Dios estallando contra Israel por todas las cosas que había estado haciendo, que lo vimos ahí. Pero cada vez que eso sucedía, Dios escuchaba los gritos, los gemidos de su pueblo, el clamor de su pueblo, y enviaba un libertador, y lo estudiamos, ¿se acuerdan? Así que esto es el Erecapaim, Abija Tanjumim en acción. ¿Por qué digo esto? Porque no es como si Israel se equivocara o hiciera algo malo y ¡pum! Inmediatamente Dios los castigaba. Dios les daba duro por haber desobedecido, sino que vemos que el tiempo pasa, años pasan, en ciertos momentos, décadas pasan, con Dios dando la oportunidad para que Israel se arrepintiera. Pero eso no quita el hecho de que Dios odia el pecado y trata con él porque no puede dejarlo así, ¿cierto? Y había momentos cuando la ira de Dios se encendía y él castigaba al pueblo. De hecho, si leemos un poquito más adelante, para ver aquí, si vemos un poquito más adelante, en Jueces capítulo 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y es ahí el peligro que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque lo que yo pienso que es bueno, no necesariamente va a ser lo que usted piensa que es bueno. Eso es de acuerdo a lo que yo pienso. Y por eso es la importancia de que Dios hiciera el pacto con el pueblo y diera las estipulaciones de cómo esa relación entre él y su pueblo se iba a manejar, ¿verdad? Porque cada persona puede tener una idea diferente de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Es por eso que necesitamos la palabra de Dios para darnos una guía y decirnos qué es bueno y qué es malo. Entonces, veamos el Erecapaim Abija Tanjumim en acción en las escrituras. Y lo podemos ver que a través de estos versículos que les voy a dar ahora, vamos a ver cómo el papel que desempeñaron los profetas al ser el portavoz de Dios con respecto a ese atributo, a este atributo. Y lo vemos en Joel 2:3 que dice, rasca tu corazón, no tus vestiduras, y vuélvate a Adonai tu Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, y cede ante la calamidad de vida. Y después tenemos Jonás 4:2 que dice, así que oró a Adonai y dijo, por favor, Señor, ¿no fue eso lo que dije cuando todavía estaba en mi propio país? Es lo que anticipé, huyendo a Tarsis, porque sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de bondad, y cede ante la
la calamidad, ¿verdad? Y después tenemos aquí en Nehemías. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de hoy? ¿Qué es lo que quiero resaltar con este atributo de Dios? Bueno, es que Dios no te ha abandonado. El Salmo 94, 17 al 19 dice, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Es inevitable de que la ira de Dios va a venir porque somos personas en un mundo caído con la tendencia de equivocarnos, caminamos, pero a veces nos desviamos y a veces Dios se va a enojar con nosotros. Pero siempre tenemos que mantener la idea de que siempre Dios va a traer consolación y va a traer restauración al final de su enojo, ¿verdad? A ver aquí. Si vemos antitos de este versículo en el Salmo 94, podemos ver aquí que dice su palabra. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Amén. Esa es la promesa. Hay una imagen muy bonito, muy lindo en el que vemos a través de la palabra y en la vida del pastor con su rebaño. Y la imagen es de un pastor que a veces se ha visto, un pastor que lleva sobre sus hombros un cordero pequeñito, ¿verdad? Sobre sus hombros. La razón por la cual que hace esto es porque muchas veces cuando llega este momento que usted ve a un pastor que tiene el cordero, es porque le ha tenido que quebrar las piernas. Porque ese corderito no decide, no escucha la voz del pastor y una y otra vez se va y causa un problema, causa un peligro, no solo para el corderito, sino para los demás y para el pastor. Entonces el pastor tiene que tomar el tiempo de quebrarle las piernas, pero al hacerlo, él lo lleva en sus hombros mientras que sana para que el cordero pueda aprender a escuchar la voz del pastor y sea obligado a depender del pastor para su cuidado y formar la oportunidad para que el cordero aprenda a escuchar la voz del Señor. El Salmo 35 nos dice, porque su ira dura solo un momento, su favor es para toda la Biblia, para toda la vida. Entonces, solo queda una pregunta para hacer hoy. Y es, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando el Erech Apaim, Abija Tanjumim, el Dios de toda paciencia y consolación, te llama a seguir su camino? ¿Estás dispuesto? Pues mi oración es que el Erech Apaim, Abija Tanjumim, Jehová, el Dios único y verdadero, se revele de una manera poderosa y personal en tu vida en esta semana. Y con esto yo los dejo hoy buscando y esperando la próxima vez que podemos pasar un tiempo juntos, aprendiendo más sobre el carácter multifacética de Dios.
Hasta la próxima vez.